¿Te has preguntado por qué algunas personas logran vivir con propósito, libertad y plenitud, mientras otras se sienten atrapadas en la rutina? La respuesta no siempre está en lo externo, sino en cómo pensamos, decidimos y actuamos. Hoy descubrirás 10 reflexiones poderosas inspiradas en la sabiduría estoica, adaptadas a la vida moderna. Ideas que no solo invitan a la introspección, sino que ofrecen claves prácticas para transformar tu día a día. Si estás listo para romper con lo común y mirar tu vida desde una nueva perspectiva, quédate hasta el final. Esto puede cambiar tu forma de vivir. Comencemos. Primera. Grandes metas, competencia mínima. Quien se conforma con poco, compite por todo. La multitud lucha por seguridades mínimas porque ha sido educada en el temor, no en la ambición virtuosa. Pero el estoico no persigue lo común, sino lo digno. Y lo digno rara vez se encuentra en los caminos abarrotados. Apuntar alto no es arrogancia, es alinearse con la naturaleza racional que nos impulsa a crecer. Las metas grandes, aunque parezcan imposibles, tienen un campo más despejado. Allí no llega quien teme fallar, sino quien comprende que el fracaso forma parte del ejercicio de la excelencia. Epicteto enseñaba que no es el hombre que tiene poco, sino el que desea más, el que es pobre. Pero también nos instaba a no limitarnos por nuestras circunstancias, sino a gobernarnos por nuestras elecciones. Si eliges pensar en grande, ya has dado el primer paso hacia una vida plena. No porque el resultado esté garantizado, sino porque el intento, en sí mismo, te ennoblece. La virtud estoica no consiste en ganar aplausos, sino en no traicionarse a uno mismo. Si sabes que puedes dar más, ¿por qué negártelo? Aspirar a algo inmenso no te separa del mundo. Te reconcilia con tu naturaleza racional y libre. Nadie impone tu techo salvo tú. Si el mundo parece inaccesible, tal vez no es por su altura, sino por la postura encorvada con que lo miras. Endereza el alma, traza una meta digna, y camina. No serás menos por no lograrlo, pero sí por ni siquiera haberlo intentado. La verdadera competencia no está en los otros, sino en el diálogo entre lo que eres y lo que podrías llegar a ser. Y ese duelo, amigo, siempre lo ganas si das el paso. 2. Algún día nunca llega. Nada se pierde con más ligereza que el tiempo. El sabio lo sabe, y por eso actúa. Quien espera el momento perfecto para empezar a vivir según su razón, nunca comienza. El alma que difiere lo esencial por miedo o comodidad, vive esclavizada por el azar. El estoico, en cambio, abraza el presente como el único terreno firme donde puede sembrar virtud. El mañana es un espejismo. Prometerse acción futura es una forma elegante de rendirse ahora. Séneca advertía: mientras posponemos, la vida se escapa. Lo decía no como reproche, sino como llamado al despertar. Postergar es una forma de autoengaño. Las condiciones ideales son una ilusión. No es sabio quien espera al día soleado para navegar, sino quien aprende a ajustar las velas a cualquier viento. El sabio no actúa porque todo esté listo, sino porque sabe que la vida no espera. La acción no requiere garantía de éxito, solo claridad de propósito. Si algo merece hacerse, debe hacerse ahora. Si no merece hacerse, que no robe más pensamientos. Cada hora desperdiciada en duda es una hora robada al alma. No hay crecimiento sin decisión. Y no hay decisión sin coraje. Comenzar, aunque sea con incertidumbre, ya es una victoria sobre la inercia. El estoicismo no desprecia el futuro, pero lo despoja de poder. Solo el presente es nuestro. Solo en este instante se forja el carácter. No hay algún día para quien vive según la naturaleza. O se vive hoy con virtud, o no se vive. Por eso, el mayor acto de sabiduría no es planear infinitamente, sino dar el primer paso. Que tu acción no dependa del clima exterior, sino del fuego interior que reconoce lo esencial y lo hace sin demora. Tercero, hacer mucho no significa avanzar. No es la cantidad de acciones lo que ennoblece la vida, sino la dirección que toman.
el hombre que corre sin rumbo no está más cerca de su destino, solo más cansado. Llenar los días de tareas vacías es como llenar ánforas rotas. Parece esfuerzo, pero no queda nada. La virtud estoica no se halla en la prisa, sino en la intención. El sabio actúa poco, pero con precisión. El necio, mucho, pero sin conciencia. Epicteto nos enseña que no debemos ocuparnos en lo que está fuera de nuestro control, porque hacerlo es disipar energía. Del mismo modo, no debemos perder nuestras fuerzas en lo trivial. Hay una gran diferencia entre estar ocupado y ser eficaz. Pregúntate, al comenzar cada jornada, ¿lo que haré hoy alimenta mi alma o solo mi ansiedad? La excelencia no se alcanza por acumulación, sino por enfoque. Es mejor realizar una sola tarea necesaria con presencia plena que 10 inútiles con la mente ausente. Y sin embargo, vivimos entre distracciones, buscando sentirnos útiles más que serlo. La acción desordenada es ruido. El orden interior requiere silencio, discernimiento y firmeza. Actuar por actuar es una forma de huir de lo esencial. El estoico no se mide por su agenda llena, sino por su propósito claro. Es dueño de su tiempo porque sabe lo que vale. Y lo que vale nunca se encuentra en la multitud de lo urgente, sino en lo escaso de lo importante. Si cada día siembras en tierra fértil, no necesitas sembrar en 100 campos. No temas hacer menos. Teme hacer sin sentido. La vida breve pide precisión, no ocupación. Que cada acto tuyo sea una manifestación de tu virtud, no un grito por validación. Porque solo el que actúa con intención, avanza con verdad. Cuarto. Pensar diferente es el primer paso. La mayoría vive encerrada en los moldes heredados, sin cuestionar si lo que sigue es justo o necesario. Pero el sabio no camina donde todos pisan, sino donde su razón lo guía. Pensar distinto no es una rebeldía infantil, sino una fidelidad a uno mismo. Es elegir vivir por convicción, no por costumbre. Los caminos comunes llevan a resultados comunes, ansiedad, mediocridad y frustración. Solo el pensamiento crítico abre puertas a una vida íntegra. Marco Aurelio escribió: «La felicidad depende de ti mismo». Esta afirmación rompe con la creencia de que el bienestar está fuera, en lo que los demás hacen o dicen. El emperador filósofo comprendió que solo quien domina su juicio puede ser libre. Pensar diferente, entonces, es comenzar a pensar por uno mismo. Es desobedecer al ruido del mundo cuando contradice la razón interior. No se trata de rechazar todo lo tradicional, sino de examinarlo. Acepta solo aquello que resista la luz de tu razón. Si una creencia no soporta tus preguntas, no merece guiar tu vida. Si un camino no te acerca a la virtud, apártate. El sabio no teme ser minoría, porque sabe que la mayoría no es garantía de verdad. Quien se atreve a pensar distinto, se expone al rechazo, pero también se abre al sentido. Se hace responsable de su destino. La libertad comienza por la mente. Cuando dejas de pensar lo que te enseñaron y comienzas a pensar lo que tú has examinado, todo cambia. El estoico no se conforma, se transforma. Y para transformarse, primero se interroga. El primer acto de valor no es luchar afuera, sino cuestionar adentro. En ese gesto nace la verdadera revolución, la del alma que se niega a vivir dormida y elige despertar. 5. El dinero vale más según cómo lo usas. El valor de la riqueza no radica en su cantidad, sino en su función. El dinero por sí mismo no mejora al hombre, solo lo revela. Puede ser un esclavo obediente o un amo cruel, según cómo se utilice. El sabio no lo desprecia, pero tampoco lo adora. Solo lo emplea como una herramienta al servicio de la virtud. No lo acumula para impresionar, sino para vivir bien. No lo desperdicia, porque sabe que todo exceso es ruina del carácter. Séneca escribió: «Pobre no es el que tiene poco, sino el que desea más». Esta máxima nos recuerda que el problema no es la escasez de dinero,
sino la abundancia de deseos. Quien no domina su ansia, vivirá siempre en carencia, aunque su bolsa rebose. El sabio, en cambio, usa sus recursos con sabiduría, buscando libertad, no apariencia. El dinero bien usado compra tiempo, experiencias significativas, tranquilidad. Mal usado, compra estrés, deuda y esclavitud. La diferencia está en el propósito. Muchos trabajan toda la vida para costear lujos que no disfrutan, ignorando que lo esencial suele costar poco. Tiempo con seres queridos, salud, contemplación. El estoico evita lo innecesario. Sabe que la riqueza no se mide por posesiones, sino por autonomía. El arte de vivir implica administrar también lo material. No para ser mezquino, sino para ser consciente. No es virtud malgastar, pero tampoco lo es acumular sin medida. Lo justo es el equilibrio. Si usas tu dinero para crecer en virtud, para liberarte del ruido del mundo, entonces es dinero bien ganado y mejor empleado. El verdadero valor de tu riqueza no está en tu cuenta, sino en tu capacidad de vivir sin depender de ella. El sabio posee el dinero, pero no se deja poseer. Porque el alma libre jamás está en venta. 6. Vivir bien no requiere ser dueño de todo. Poseer mucho no equivale a vivir bien. A menudo, el deseo de tenerlo todo se convierte en la causa de la inquietud. El sabio estoico comprende que el valor de las cosas no está en poseerlas, sino en saber usarlas con moderación y criterio. No se necesita una casa en la costa para disfrutar del mar. Basta una mente libre de ataduras. No se requiere un coche lujoso si puedes desplazarte con dignidad y paz. Séneca decía: la pobreza no viene por la disminución de las riquezas, sino por la multiplicación de los deseos. La posesión excesiva esclaviza. El uso sensato libera. Cada bien material que adquieres te exige mantenimiento, atención y preocupación. Pero aquello que utilizas sin la carga del apego te sirve verdaderamente. No es dueño el que compra, sino el que disfruta sin dependencia. Vivir bien consiste en reducir lo innecesario, no en aumentarlo. El sabio no presume sus pertenencias. Vive de acuerdo a la naturaleza, con lo suficiente para su cuerpo y lo justo para su alma. Acceder a lo que necesitas, cuando lo necesitas, es más valioso que acumular objetos que apenas usas. No se trata de renunciar al confort, sino de no quedar atrapado por él. La libertad no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes dejar ir. Quien menos necesita, más disfruta. Quien más depende, más teme. Por eso, la virtud estoica consiste en vivir con inteligencia y desapego. No conviertas tus bienes en cadenas. Vivir plenamente no requiere ser dueño de todo. Requiere ser dueño de ti. El sabio posee poco, pero goza mucho. Y en esa sobriedad lúcida, haya una dicha que ni el lujo ni la abundancia pueden dar. 7. Tiempo y libertad. El verdadero valor del dinero. El hombre insensato vende su tiempo por monedas y cree enriquecerse. El sabio guarda su tiempo como un bien sagrado, porque sabe que es el único recurso que jamás se recupera. El dinero se gana, se pierde, se renueva. Pero el tiempo, una vez gastado, no vuelve. ¿Qué sentido tiene acumular riquezas si cada día se te escapa la vida? Epicteto afirmaba que no es libre quien no tiene dominio sobre sí mismo. Y ese dominio comienza por cómo empleas tus horas. Trabajar sin descanso para lograr más ingresos que no puedes disfrutar es la peor forma de pobreza. Tener más no es ser más rico, si tu alma vive agotada y sin dirección. El verdadero valor del dinero no está en su cantidad, sino en lo que te permite ser, hacer y compartir. Ganar dinero es útil, pero solo si con él compras libertad. Libertad para pensar, crear, descansar, convivir. El trabajo debe estar al servicio de la vida, no al revés. La sabiduría está en organizar tus recursos para que trabajen por ti, no tú por ellos sin fin. Si consigues más en menos tiempo, has ganado 2 veces, en ingresos y en vida. La abundancia real
no es una cuenta creciente, sino una existencia elegida. Vive con intención. Protege tu tiempo. No lo desperdicies en lo que no eleva tu espíritu. Cambia la ambición ciega por equilibrio sereno. El sabio estoico valora cada instante como un tesoro. Y no se engaña pensando que tener mucho justifica perderlo todo. La mayor riqueza es vivir con la tranquilidad de saber que tu tiempo te pertenece. Lo demás es solo vanidad pasajera. 8. La emoción es el verdadero indicador. El alma no se mueve por lógica fría, sino por lo que la enciende. El sabio, aunque rige su vida con razón, no ignora el valor de la emoción como guía. Cuando algo nos conmueve profundamente, ahí suele residir una verdad sobre quiénes somos. No se trata de vivir entregado al capricho emocional, sino de reconocer dónde habita tu fuego interior. Marco Aurelio nos enseñó que la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Pero también supo ver que los pensamientos no nacen en el vacío, sino que se alimentan del deseo profundo, del impulso vital que nos conecta con lo esencial. Por eso, prestar atención a lo que te emociona es observar la brújula del alma. Si lo que haces no te despierta entusiasmo, ¿para qué persistes? La monotonía adormece el espíritu. El sabio no busca entretenimiento banal, sino esa chispa que le devuelve sentido a cada jornada. Organizar tu vida en torno a esas emociones nobles es una forma de alinearte con tu naturaleza. Si algo te hace sentir vivo, no lo ignores. Cultívalo con disciplina. No se requiere certeza absoluta para avanzar, solo honestidad para reconocer lo que te mueve. Las emociones auténticas son llamadas del destino. Escúchalas con atención, pero dirígelas con virtud. No seas esclavo de tus impulsos, pero tampoco sordo ante tu corazón. El estoico no reprime su alma, la encausa. Y al hacerlo, transforma el deseo en dirección y la emoción en acción coherente. Vive con propósito, con coraje y con alegría. Porque cuando haces lo que amas, incluso el esfuerzo se vuelve gozo. 9. Confianza y delegación. Claves del crecimiento. El hombre sabio no busca hacerlo todo, sino hacer lo esencial. Entiende que delegar no es perder poder, sino multiplicarlo. Confiar en otros es un acto de fortaleza, no de debilidad. Nadie crece solo. Y quien pretende controlarlo todo, termina ahogado en sus propias limitaciones. La virtud está en distinguir lo que requiere tu atención de lo que puede florecer con la acción de otros. Séneca escribió: la confianza otorgada es un estímulo más poderoso que la vigilancia constante. Si das responsabilidad, das valor. Las personas crecen cuando se sienten necesarias, no cuando son vigiladas. Y tú creces cuando sueltas lo accesorio y te concentras en lo que solo tú puedes ofrecer. Delegar con sabiduría es una forma de gobierno interior. Significa organizar tu vida con criterio, reconocer tus límites y potenciar las capacidades ajenas. El sabio no acumula tareas, distribuye con discernimiento. No controla con miedo, sino que lidera con ejemplo. El crecimiento verdadero ocurre cuando se crean estructuras que perduran sin tu presencia constante. Quien hace todo solo, se encierra en una celda de eficiencia. Pero quien construye con otros, siembra legado. La confianza requiere claridad. Explica, forma, corrige. Y luego, permite. Soltar no es abandonar, es confiar. Y confiar es permitir que el otro florezca. El sabio sabe cuándo intervenir y cuándo observar. Así como una planta crece mejor cuando no se la perturba constantemente, las personas también necesitan espacio para desarrollarse. Por eso, delegar con propósito no es renuncia, es maestría. Crecer no es hacer más, sino guiar mejor. Y quien sabe confiar, sabe liberar. Porque toda libertad que otorgas a otro te regresa multiplicada en tiempo, paz y evolución. 10. El valor de enfrentar lo incómodo. El alma no se fortalece en la comodidad, sino en la prueba. Lo incómodo no es el enemigo, es el maestro.
Evitar lo difícil es elegir una vida tibia, sin coraje ni profundidad. Pero enfrentarlo, incluso con temor, es comenzar a conquistar el espíritu. Cada vez que te expones a la incomodidad, haces espacio para el crecimiento. Epicteto enseñaba que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y nadie se domina huyendo de lo que le incomoda. La verdadera libertad se cultiva al mirar de frente aquello que provoca tensión. Una conversación pendiente, una verdad ignorada, una decisión aplazada. La incomodidad revela el borde de tu zona de confort, y cruzarlo te transforma. No necesitas grandes gestas, sino constancia en lo pequeño. Decir lo que piensas, atreverte a preguntar, tomar una acción que temías. El coraje es una virtud que se entrena. Y se entrena saliendo cada día, aunque sea un paso, del refugio de lo conocido. Lo incómodo no desaparece, pero tú te haces más fuerte. El sabio no busca el conflicto, pero tampoco lo elude si es justo. No teme equivocarse, porque sabe que errar forma parte del aprendizaje. Cada incomodidad enfrentada es un peldaño más hacia la libertad interior. La quietud solo es virtud cuando nace de la paz, no del miedo. Y para que haya paz, debe haber victoria sobre uno mismo. Esa victoria no se logra evitando el reto, sino atravesándolo con la frente en alto. El estoico abraza la incomodidad no por masoquismo, sino por sabiduría. Porque sabe que el alma que se entrena en lo difícil, camina liviana en lo fácil. Y esa es la verdadera fortaleza. Antes de continuar, te agradecería que por favor le des like y compartas este video, para que así le pueda llegar a muchas más personas, y si no quieres perderte ninguno de mis futuros videos, suscríbete y activa la campanita.